Hola a todas y a todos, soy Iván Archilla, patólogo del Hospital Clínic de Barcelona, y hoy os traigo un caso que espero que sea didáctico y que os guste. Se trata de un caso que nos han publicado recientemente como carta al editor en la revista Journal of Neuropathology and Experimental Neurology y que lleva por título Quiste frontal intraaxial con proliferación de tipo ependimoma, quiste neuroectodérmico o neuroentérico. El caso trata de un varón de 58 años de edad, monorreno, cuyo único antecedente personal relevante es el de donante renal a la edad de 51 años. El paciente consulta por aparición de cefalea intensa holocraneal de un mes de evolución, motivo por el cual se deciden realizar pruebas de imagen craneales. Tanto en el TAC como en la resonancia magnética se observaba una tumoración superficial no captante en la convexidad frontal derecha, de aproximadamente 5 centímetros de eje máximo, que presentaba dos focos con componente sólido y un gran componente quístico con tabiques en su interior. La lesión condicionaba remodelación de la tabla interna frontal y presentaba un aspecto sugestivo de localización extraaxial. No se asociaba a edema ni presentaba signos que sugirieran infiltración, siendo sus características radiológicas de aspecto benigno. El paciente fue intervenido quirúrgicamente consiguiendo una resección tumoral total macroscópica, y el aspecto intraoperatorio fue el de una lesión intracraneal con un componente quístico de contenido denso y un componente sólido sin un claro plano de separación con el parénquima adyacente. Histológicamente se observaba por una parte este componente sólido que describían en las pruebas de imagen, que estaba compuesto por una proliferación glial que variaba desde áreas bien delimitadas a zonas nodulares, y este aspecto nodular de la lesión se hacía más evidente con la tinción de neurofilamentos, que evidenciaba estos bordes expansivos de la proliferación. A mayor aumento, este componente sólido estaba compuesto principalmente por células con núcleos redondeados a alargados, sin atipia evidente y con nucleolo pequeño. Las células se distribuían de manera dispersa, con áreas con un fondo fibrilar acelular, junto con otras áreas discretamente hipercelulares. El fondo fibrilar mostraba áreas focalmente hialinizadas, con vasos intralesionales con hialinización mural, fibras de Rosenthal, depósitos de hemosiderina y ausencia de celularidad inflamatoria. No se observaron figuras de mitosis, necrosis ni signos de proliferación microvascular. En el estudio inmunohistoquímico, el componente sólido era difusamente positivo para proteína fibrilar glial ácida y negativo para OLIC2, mientras que la tinción con EMA mostraba una positividad en forma de punteado paranuclear. Ki67 fue positivo en menos del 1% de las células gliales, IDH1 fue negativo y ATRX mostraba retención nuclear. Además, este componente sólido descrito mostraba una estrecha relación con la pared del componente quístico de la lesión, lo que se hacía evidente de nuevo con la tinción para neurofilamentos. Y en cuanto al componente quístico, este estaba revestido por un epitelio pseudoestratificado compuesto por células cuboideas en la capa basal y células cilíndricas ciliadas en la zona luminal, con núcleos basales redondeados y citoplasma eosinófilo con gránulos de lipofuscina, sin evidenciar células caliciformes a pesar de la evaluación con tinciones de PAS, mucicarmín y azul alcián. Con las tinciones inmunohistoquímicas, las células epiteliales mostraban una positividad para citoqueratina 7 y negatividad para citoqueratina 20. EMA mostraba una positividad parcheada, mientras que la tinción para el colágeno 4 mostraba la presencia de una membrana basal homogénea. Las tinciones para proteína fibrilar ácida glial y S100 mostraron una positividad focal y parcheada. Además, se realizó estudio con microscopía electrónica, demostrando un componente epitelial que variaba de pseudoestratificado a focalmente estratificado y que se apoyaba sobre una membrana basal continua, sin identificar rupturas focales ni extensiones citoplasmáticas del epitelio hacia los vasos subyacentes, un rasgo que es característico de las células ependimarias, como vemos en la imagen de la derecha sacada de un libro. En cuanto al componente glial, este presentaba artefactos debido al procesamiento original de la muestra en parafina, por lo que no se pudieron identificar signos de diferenciación ependimaria, como son la presencia de microlúmenes citoplasmáticos. Por lo tanto, nos encontrábamos frente a una lesión que presentaba dos componentes que parecían estar estrechamente relacionados entre ellos. Por un lado, esta proliferación glial presentaba rasgos tanto morfológicos como inmunohistoquímicos de tipo ependimoma, como son la negatividad para OLIC2 y la positividad en punteado paranuclear con EMA. Histológicamente, la presencia de estas células con la morfología alargada podría hacernos pensar en un ependimoma tanicítico, si bien su localización más frecuente es en la médula espinal, siendo raros a nivel intraparenquimatoso. Por otra parte, la presencia de áreas de aspecto fibrilar acelular, junto con otras áreas más hipercelulares, nos podría hacer pensar en un subependimoma,
aunque su localización más frecuente es intraventricular. También se han descrito en localización intraparenquimatosa. Pero la pregunta más relevante que tenemos que hacernos en este punto es si estamos realmente frente a una proliferación neoplásica o más bien se trata de un proceso reactivo. Y de nuevo volvemos a ver esta imagen que hemos visto previamente, y es que la presencia de signos de lento crecimiento, como son la hialinización mural vascular que hemos visto, la focal hialinización del fondo fibrilar, así como la ausencia de atipia citológica y de otros signos de malignidad, incluido un índice proliferativo muy bajo, y lo que es más importante, la estrecha relación de la proliferación glial con la pared del quiste, nos hacen pensar que realmente estamos frente a un proceso reactivo. Por otro lado, el componente quístico de la lesión nos plantea un diagnóstico diferencial fundamentalmente entre un quiste neuroentérico y un quiste ependimario. Histológicamente, ambas entidades presentan un revestimiento epitelial pseudoestratificado que varía de cuboidal a cilíndrico, y las imágenes histológicas de ambas lesiones pueden ser superponibles, como vemos en las imágenes de la izquierda. Si bien es característico que el quiste neuroentérico presenta células caliciformes, que en nuestro caso no pudimos identificar pese a la evaluación con técnicas especiales. Además, cada una de estas dos lesiones presenta un perfil inmunistoquímico bastante característico. Por un lado, el epitelio del quiste neuroentérico muestra una positividad para citoqueratinas y EMA, siendo negativa para S100 y proteína glial. Además, presenta una membrana basal que es positiva para el colágeno 4, mientras que el quiste ependimario presenta negatividad para citoqueratinas y es positivo de forma parcheada para S100 y proteína glial sin presentar una membrana basal. Recordemos de nuevo que en nuestro caso presentaba una positividad difusa para citocreatina 7 y parcheada para EMA, así como una membrana basal, lo que sería compatible con un quiste neuroentérico. Sin embargo, la positividad focal que veíamos para S100 y proteína glial nos tiene que hacer considerar la posibilidad diagnóstica de un quiste ependimario, cuya localización intraparenquimatosa está descrita, si bien no es la más frecuente, aunque es más rara todavía en los quistes neuroentéricos. Haciendo una revisión de la literatura, encontramos un case report del año 2012 donde describen una lesión muy similar a la nuestra, que describen como un quiste neuroentérico supratentorial asociado a un subependimoma intraparenquimatoso. Sin embargo, cuando vamos a leer la descripción histológica que hacen de esta lesión, describen que el componente quístico estaba revestido por un epitelio ciliado pluriestratificado de tipo respiratorio muy similar al de nuestro caso, sin hacer mención a la presencia o ausencia de células caliciformes ni al perfil inmunistoquímico. Y en cuanto al componente sólido, lo describen como una neoplasia glial multinodular con rasgos morfológicos que recordaban un subependimoma. En este mismo artículo, los autores aportan una revisión de casos de subependimomas intraparenquimatosos reportados hasta la fecha, así como de quistes neuroentéricos supratentoriales extraventriculares, poniendo de manifiesto el buen pronóstico que comportan estas lesiones. En el caso de nuestro paciente, un año después de la cirugía se encuentra libre de enfermedad. Por lo tanto, concluimos que la lesión ante la que estábamos se trataba de un quiste intraparenquimatoso con características de quiste neuroentérico y ependimario con un componente glial de diferenciación ependimaria. Con todo esto, los mensajes para llevar a casa, bueno, pues el primero de todos es que las lesiones quísticas del sistema nervioso central presentan unos rasgos morfológicos, inmunistoquímicos y una localización característica. Sin embargo, puede existir una zona gris donde estas lesiones presentan características que son superponibles entre ellas. Las lesiones quísticas pueden asociarse a proliferaciones gliales que presentan una diferenciación ependimaria. Y por último, que el potencial biológico de estas lesiones es difícil de predecir. La ausencia de signos histológicos de malignidad o de proliferación evidentes hacen preferible una actitud conservadora. Muchas gracias.